con todas las personas que están en esta mesa podamos sacar lo máximo de trabajo y que sea un trabajo muy fructífero. Listo, muchas gracias. Igual, compañeras del comité, si es que tienen alguna persona que les pueda ir apoyando, invitadísimos, ¿no? Recordemos. Entonces, para un poco dar diligencia al orden del día que tenemos como preestablecido y avanzar rápidamente, eh, como nos conviene ahorita lluvia de ideas sobre los insumos preexistentes, aquí quisiera dar la palabra a Daniela que un poco nos vaya mencionando acerca de los esfuerzos que se han hecho, que tiene conocimiento, los procesos así como que han sido de gran connotación nacional, que claro, Aldea ha estado presente y bueno, de la experiencia personal, un poco para ir guiando esta lluvia de ideas sobre los insumos preexistentes y también solicitar, estimadas compañeras Bella y Estefanía, que en cualquier momento puedan ir aportando. La idea es que en este proceso hagamos un primer gran borrador de todo lo que conozcamos y pues para la siguiente clase nosotros prepararíamos insumos para presentar en la plenaria e ir ahondando en la discusión, ¿no? Entonces, Dani, te dejo la palabra. Chévere, muchas gracias, Sebastián. Bueno, estaba revisando en el chat un poco el orden del día. Yo sí quisiera estando en la reunión prendamos las cámaras para saber que estamos todos conectados. Vamos a estar 2 horas aquí y para también conocernos y lograr acuerdos en este sentido, sí es bien importante eso, ¿no? Em, a ver, espérate, déjame ver dónde estaba la cosa de... Aquí. Oh, no, mentira. Mm, mm, a ver, ¿dónde está el orden del día como para ir? Aquí, esta es. Ya, aquí está la convocatoria. Ya, perfecto. Entonces, bueno. En cuanto a nuestra mesa, con la temática de prevención de violencia y acceso a la justicia, me parece que es sumamente importante que nosotras empecemos desde nuestras experiencias a revisar si conocemos de la existencia de o qué insumos pueden hacer parte de nuestro aporte al mandato de las mujeres rurales. Parte de lo importante, a mí me parece que por supuesto tendría que venir los insumos de las leyes que tenemos a nivel nacional, de las leyes orgánicas, sobre todo de la ley de prevención de la violencia y su reglamento y también en ese sentido de las normas del COIP. Pero ahí yo sí quisiera como un poco más de como el aporte y el trabajo conjunto entre todas, porque en cuanto a ruralidad directamente, mi acercamiento no es tan directo. Entonces sí quisiera saber si ustedes desde su participación en sus provincias, qué más o menos conocen que existe, que les ha funcionado, qué estrategias, no necesariamente tiene que ser normativa, ¿no? Pueden ser como insumos que nos ayuden a nutrir nuestra mesa para generar el contenido necesario para el mandato de las mujeres rurales. Desde la ruralidad, ¿cuáles son las herramientas o los avances que se han dado en relación con este tema? Bueno, para romper el hielo, les puedo mencionar un tema solo por poner en discusión. Esto de los indicadores del VBG, es esto del Ministerio de la Mujer. Entonces, justo hoy hubo una socialización, les voy a compartir. Me parecería importante también como que motivar esto en el análisis, ya que por el tema de la política
o sea, de la ley de prevención. Ahorita se está solicitando a los gobiernos parroquiales que se dé cuenta de qué insumos se han hecho en cuanto a esta política y este reglamento de prevención. Entonces, nos gustaría también conocer mucho desde las presidentas que nos acompañan hoy. eh, ¿Cómo tomaron esta cuestión que la intención, claro, es de ejecutivizar la ley de prevención de violencia, pero en todas estas matrices que hay que llenar sobre si hay políticas públicas, si es que hay capacitaciones en derechos humanos? Yo a mi criterio que escuché le sentí bastante lejana a nuestras realidades porque en muchos casos hay poco personal y peor aún, personal con temas tan específicos. Entonces, no sé si por ahí tal vez, estimada Estefanía, estimada Bella, podríamos ir iniciando los aportes. Nos gustaría mucho conocer desde la realidad del GAD, desde el ejercicio cotidiano en sus liderazgos, ¿no? Y también de las experiencias que a veces uno al recorrer el territorio va escuchando. Mm. Esto que nos estás mostrando, Sebastián, ¿qué documento es? A ver, ¿Qué ya decía? ¿Cuál es el título? es un BCG, pero no recuerdo que era BCG, ya le veo que es. Es un- Socialización de los indicadores de BBG propuestos a los GAD parroquiales para el reporte de seguimiento del año 2024. Ok. ajá, entonces, BDG es violencias basadas en género. ya, sí. Entonces aquí están mostrando como un marco normativo y hay como un plan de acción. Están tratando desde el Ministerio de la Mujer hacer un diagnóstico de qué se ha hecho en cuanto a todo lo que dice esta normativa. Entonces están pidiendo cargar información sobre planes y otras cuestiones que se han llevado a cabo, como el comité de género y cosas así. Pero como que el gran problema que ha habido para que no se haya podido materializar un poco esta cuestión es que, claro, hay poquito personal en los GATS y que, bueno, eso nos gustaría un poco saber, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva actual frente a los intentos o los programas que tenemos aplicados en las parroquias o inspirados en políticas que no sean o sea, propias del GAT, pero que sí tengan incidencia en el GAT? Como para entender un Ujú. poco qué podemos ir observando e ir hilando más fino. Ajá, entonces no sé, quizás si nos pueden ayudar nuestras compañeras del comité, un poco contándonos desde sus territorios, sus administraciones, cómo han visto o si es que no están enteradas, también es válido decir. Claro. Y lo que también nos gustaría saber, si es que hay algún tipo de violencia que ustedes hayan visto con frecuencia o que hayan escuchado de alguna usuaria, o si en algún tipo de espacio han visibilizado algo. Eso nos gustaría ir ahondando. Ujú. Bueno, de parte de nosotros, la verdad no estoy muy enterada de esto, de esta BBG BBG creo que era lo que puso ahí, de que se había socializado en el 2024 me parece. No tengo la verdad mucho conocimiento de eso. No recuerdo tampoco de que se nos haya puesto en conocimiento. Hemos trabajado, la verdad, dentro del CAN no hemos trabajado con ninguno de, 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 mm, de estas disposiciones. Sin embargo, sí es un poco complejo para nosotros como GAT parroquiales, como ya lo mencionaron, no contamos quizás con personal técnico para ejecutar ya proyectos orientados ya netamente a violencia de género. Yo tengo desde mi GAD he tratado desde hace tiempitos tratar de implementar el tema de talleres en violencia de género, derechos, tanto para las personas con, los cuidadores de las personas con discapacidad, adultos mayores, niños, jóvenes. Sin embargo, implementarlos se me ha complicado un poco por el tema de Contraloría, porque si bien es cierto, nosotros podemos trabajar en el tema de violencia de género y todo eso, pero también contamos con otras instituciones. Y en algún otro lugar, yo personalmente escuché del tema de Contraloría y por qué no accedieron a las otras instituciones para que realicen este tipo de programas, de capacitaciones, etcétera. Entonces, es algo que a mí me ha detenido poder ejecutarlo y todavía y ya tengo un perfil de proyecto, por así decirlo, que hemos armado. He tenido incluso hasta los TDRs, informe de necesidad, todo, pero he estado como que tratando de ver cómo la ejecuto sin tener yo ningún inconveniente.
Entonces, sí se nos complica en el tema de que no tenemos una guía como técnica para la implementación de diferentes proyectos en el ámbito de prevención de violencia. Ujú, Es lo que yo puedo aportar desde la experiencia propia mía aquí en el GAT parroquial. Y bueno, en el tema de violencia contra las mujeres, igual, justamente una compañera presidenta, bueno, no, dos o tres compañeras a nivel provincial se han sufrido por el tema de violencia de género, por ocupar estos espacios públicos como presidentas del GAD. Yo creo que también hay todavía ese machismo o el tema de que las mujeres no pueden ocupar o desenvolverse bien en estos ámbitos. Entonces, sí lo he visto de cerca con algunas compañeras de aquí de a nivel provincial. Entonces, es lo que yo podría aportar con lo que he vivido prácticamente durante este tiempo. ujú. Yo quisiera una repregunta antes de continuar con Estefanía, si me permiten. ¿Cuál es el argumento de la Contraloría? Igual les Eh, comparto los apuntes que vamos haciendo, por si algo me falla, les pido ir mirando como primer ejercicio, pues hasta que vayamos asentando la metodología de la mesa. ¿Qué ha pasado con Contraloría, estimada Bella? El tema es de que, ¿por qué no se sigue el debido proceso, digamos, de que se pida el apoyo, digamos, prefectura, municipio, el, o alguna otra fundación, la misma tenencia política, gobernación, etcétera? O sea, las otras instituciones que también pueden aportar y no el hecho de que nosotros como GAD implementemos estos proyectos directamente. Entonces, ese ha sido prácticamente mi miedo, la verdad, porque he escuchado que en otros GAD sí les han hecho como que esas pequeñas observaciones en el tema de implementación de proyectos, en el tema de capacitaciones, por así decirlo, en derechos, talleres de violencia. Entonces, es algo que a mí me ha detenido, la verdad, un poquito y he estado tratando de buscar alianzas y tratar de justificar bien para no tener ningún inconveniente. Entonces, eso es Y de lo que pronto, ¿sería posible si nos puede ayudar con el GAD específico, el cual tuvo la observación? Porque sí nos gustaría mucho ver cuál fue la observación, ¿no? O sea, cuál es la motivación de la observación, porque definitivamente ese sería uno de los puntos álgidos a tratar, considero. Dani, no sé si tienes algún comentario antes de avanzar. Sí, justo a mí me gustaría como también escuchar las propuestas sobre todo de Estefanía desde la SUAY, porque, o sea, desde mi investigación, yo recién terminé mi especialización en diseño de políticas públicas en la Flaxo y yo justamente hice una investigación pormenorizada sobre la aplicación de la política de prevención de la violencia a nivel nacional. Y, y bueno, vemos lastimosamente que es una política que tiene unas mediciones, o sea, todo, como que todo el sistema de monitoreo y evaluación está bastante mal hecho y los objetivos son objetivos alineados a realidades de estándares internacionales, básicamente. Disculpen lo que voy a decir, pero básicamente un copy-paste de realidades europeas que no tienen nada que ver con la realidad, ni siquiera con la realidad en lo urbano de la ciudad. Entonces eso hace que de por sí llamemos al plan de prevención de las violencias como la casa madre y a la ley de prevención, al reglamento, a la ley de reparación a familias víctimas de femicidio, su reglamento, como las herramientas de esta casa madre que es la política pública, porque todos estos elementos, todas estas herramientas forman parte de la política pública, ¿no? Entonces, yo ahí ya empiezo a ver estos problemas que son bastante complejos porque hay como una necesidad de aplicar ciertas estrategias en el territorio que no necesariamente son adecuadas para las necesidades de territorio. Eso por primer lado. Y yo ya les digo, yo desde un conocimiento básicamente investigativo académico, no un conocimiento de territorio como tal, porque bueno, yo estoy en Quito, ¿no? Pero bueno, con aldeas sí, sí, estamos bastante en el territorio, pero igual no es lo mismo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, una de las cosas que a mí también
me preocupa es que en cuanto al mandato de las mujeres rurales y el objetivo de nuestros aportes desde esta mesa técnica, es que necesitamos establecer como fuertemente la necesidad de la prevención, como poner ese como nuestro aporte estandarte y las actividades relacionadas a la prevención, porque lo que está haciendo el Estado al momento es la contención y la solución, digamos, inmediata de las cosas que están pasando, ¿no? Se da una noticia de un femicidio, ¿qué es lo que se hace todo lo que se puede hacer en ese momento, pero en realidad eso no quiere decir que eso esté aportando a que mañana ya no haya otro femicidio o que pasado mañana ya no hayan cinco. Y en realidad eso creo yo que es algo muy importante que nosotras tenemos que lograr aportar, al menos desde la ruralidad, porque así vamos como que desde lo más chiquito a ampliarnos en estas actividades, esto como segundo lado. Y como tercer punto, que a mí también me genera un signo de interrogación, es en cuanto a la cuestión presupuestaria. Ahorita, ahorita yo la verdad ya ni siquiera sé qué decir porque no tenemos un órgano rector de derechos humanos, o sea, ya no tenemos Ministerio de la Mujer. Estamos en este proceso de fusión que no terminamos de entender, pero más allá de eso, sépase pues que de los estudios financieros desde la existencia del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos hasta el día de hoy, hay una subejecución presupuestaria tamaña. Eso significa directamente que las parroquias y la ruralidad en ningún momento ha recibido el presupuesto necesario para el desarrollo de las actividades que les atañe de acuerdo a la planificación dentro de la política pública, ¿no? Entonces, esa también para mí es una preocupación y un tema que quisiera dejarlo por aquí, porque si bien con la existencia de esta pseudo institucionalidad, y digo pseudo institucionalidad porque también debemos tener la claridad que el Ministerio de la Mujer nunca tuvo una estructura de ministerio como tal, nunca tuvo ni siquiera estatutos de ministerio como tal. Si bajo esas condiciones los recursos asignados, hablando en plata, asignados desde el presupuesto general del Estado, estaban subejecutados, me refiero a que se asignaban 5 millones de dólares para proyectos de inversión y se ejecutaban 20.000 dólares, o sea, a este nivel de subejecución me refiero. ¿Cómo nos vamos a manejar nosotras y como cuál va a ser la estrategia de planteamiento desde el mandato de las mujeres rurales? Porque cualquier documento, y llamémoslo así en genérico, documento em, emitido y creado entre la institucionalidad pública con las organizaciones de la sociedad civil, merece la asignación de un presupuesto. Caso contrario, es totalmente imposible lograr muchas actividades, ¿no? Entonces también esto dejarlo ahí como un resumen para poder pensar, para poder tener una idea en lo que tendríamos que trabajar. Muchas gracias, Dani. Invitarle a Steffi que nos pueda comentar cualquier perspectiva, idea, noción, comentario en cuanto a cómo está la prevención de violencia o cualquier tipo de incidencia a nivel de nuestros territorios rurales en cuanto a la violencia de género en su amplitud política, en todas las amplitudes. Y también bueno, apartamos de ahí para luego hablar del acceso a la justicia como segundo punto y pasaríamos a la lluvia de ideas, ¿sí? Entonces, escucharle, Steffi, ¿qué nos puede comentar? Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, realmente en representación de SUAY, 61 gobiernos parroquiales, en los que, como mencionó más bien Daniela, sí existe, perdón, Bella, sí existe aún todavía esa situación de que hay ese reto grande de que aún, bueno, es que como son mujeres, no hay todavía
esa confianza, digámoslo así, ese machismo en el que nosotros podamos tener en algunos espacios lo que es voz y voto. A nosotros nos ha pasado muchísimo en el momento, sí, decimos que somos autónomos, o sea, los GATS parroquiales son autónomos, sin embargo, hay ciertas competencias, ciertas actividades que se tiene que trabajar de la mano con la prefectura, con el municipio. Y en este caso, pues sí nos ha pasado tener esa situación fuerte de que otros GATS pues son presidentes y en este caso, bueno, en nuestro caso es alcalde, pues muchas de las veces es prioridad a ellos. Nosotros somos 6 parroquias en el Cantón Six y 2 representamos mujeres y hemos visto esa diferencia, hemos visto esa exclusión de que hay proyectos que se han trabajado, entonces ellos han dicho no, porque hay la parte técnica, entonces sí ha habido ese reto grande que hemos tenido que ir sobresaliendo, ¿no? Sin embargo, esa fuerza, hemos estado ahí luchando en equipo y todo, y pues hay la fuerza en este caso de hombres como presidentes. Sin embargo, acá ya se ven mujeres, que es bastante importante para ir realizando, ¿no? Las actividades. Más sin embargo, también quería llegar a que el momento de que sí nos toca tomar decisiones o algunos proyectos, tenemos que tener, digamos, la aprobación, qué sé yo, por ejemplo, queremos hacer un mejoramiento o en este caso de unas calles y son urbanas, pues tiene que ser el municipio, solicitar la concurrencia, a veces no nos dan esos documentos a tiempo, los recursos sabemos que son totalmente limitados, entonces nos toca estar ahí prácticamente pidiendo y también en cuanto, no sé si es que valga aquí el tema, en los gastos parroquiales, los municipios son los presupuestos participativos, entonces se hacen ya las asambleas y todo, pero actas, pero sin embargo uno tiene que estar ahí exigiendo, pidiendo, cuando realmente ya es un compromiso que ellos adquieren incluso no con el pleno del GAT, sino también ya con la ciudadanía, porque lo hacen en asamblea. Y pues esa sería nuestra aportación y mi aportación. Y no hay como que esa educación también política de que las mujeres podemos, eso sí quisiera implementar. Nosotros como mujeres estamos ahorita queriendo trabajar un proyecto con la vicealcaldesa de darle una educación política a las mujeres, de que sí se puede lograr, se ha visto el liderazgo y se pueden ir logrando estos espacios, estos escenarios para que sí haya pues más equidad, ¿no? Y poder ir sobresaliendo como gobiernos parroquiales en cada uno de los proyectos. Adicional también la parte técnica, realmente el presupuesto siempre es limitado, también tenemos que solicitar la parte técnica, sea del municipio, sea de la prefectura, para la ejecución de los proyectos, entonces eso también es un retroceso, una pérdida de tiempo, porque si como GATS contáramos con técnico, pues se realizarían de manera más efectiva los proyectos, entonces eso es lo que pudiese aportar en el transcurso de esta importante reunión. Listo. ¿Les parece si les hago un pequeño resumen con el objetivo de que no se me escape nada? Y luego me gustaría un poco que nos puedan decir la visión sobre el acceso a la justicia y ya les planteo el problema que yo desde lo que he podido un poquito analizar noto ya para iniciar el debate. Bueno, Bella nos recordaba que no recuerda haber escuchado nada de esto de las prevenciones de violencia basadas en género. No hay personal técnico para orientar proyectos específicos. Nos comentó que la implementación de taller de violencia de género, sin embargo, se complica un poco por la Contraloría. No hay una guía técnica. Se ha escuchado que hay observaciones de Contraloría en otros GATS, lo cual un poco pone un poco de temor a nuestras presidentas por ser observadas si es que invierten, toda vez que el argumento es que hay otros espacios, otras funciones del Estado y de los gobiernos de otros niveles que pueden igual aportar en esto. No sé si está bien y de ahí solo considerar si es que es posible que nos pueda ayudar con el dato específico de qué GAD fue para poder revisar. Nos gustaría mucho revisar en caso de que haya alguna observación de Contraloría. Eso como pendiente. Sí, Caso justamente específico. perdón que le corte,
En el GAD de Pasto Calle, en la administración anterior, habían ejecutado igual un taller en el tema de violencia. Entonces, la Contraloría lo que les había mencionado de que primero no hay una justificación técnica como tal para la implementación de los talleres y que no está bien motivada. Entonces, esa es la justificación de que le había dado Contraloría a la anterior administración en el tema de implementación de los talleres. Entonces, obviamente los descargos de los GAT parroquial sería el tema de las asistencias, informes, etcétera, ¿no? Pero Contraloría había mencionado de eso, de que para la implementación del proyecto debe estar bien motivado con una base técnica y etcétera, y el por qué no se articuló o no se gestionó con las otras instituciones públicas mismo que pueden brindar el servicio. Claro, el tema de las capacitaciones como tal en la prevención de violencia. Muchas gracias, Bella. Daniela nos comentaba, la ley de prevención actual no cuenta con indicadores alineados a la realidad nacional, se inspira en un modelo eurocéntrico, la necesidad de aplicar estrategias territoriales adecuadas que actualmente no se ha demostrado en la experiencia de las investigaciones. Necesitamos establecer la prevención como pilar, como porte estandarte. El Estado es reactivo, no preventivo en cuanto a la problemática y preocupan los presupuestos, la eliminación del Ministerio de Mujer, lo que complica la materialidad, es decir, la ejecución de todas las normas que tengamos escritas en cuanto al género. Finalmente, Estefanía nos comentaba que existen prejuicios de liderazgo en cuanto al género en las presidencias de gobiernos parroquiales. Se ejerce el poder simbólico en los espacios en los que convergen varias autoridades parroquiales. Presupuestos participativos, hay que exigir la inversión en género pese a que se debe hacerlo. No hay educación política a las mujeres, lo que limita la postura de género en los espacios políticos, y no existen técnicos con capacidades específicas en los GAT parroquiales, ¿no es cierto? Ya. Quizá algún comentario antes de hablar de esta cuestión del acceso a justicia. Yo quisiera aportar algo en este tema de los presupuestos participativos. Ha pasado aquí, en el caso, ¿no? En la Tacunga, ¿no? De que a través del presupuesto participativo sí se ha solicitado el tema de implementación en el tema de los grupos de atención prioritarias o mujeres. Pero lo que nos ha respondido el municipio, que se lo va a ejecutar a través, digamos, del patronato, pero no llega a todas las parroquias rurales con este tipo de proyectos. Entonces, no sé si pasa en el resto de provincias o de cantones, pero sí me ha pasado de manera particular acá en la Tacunga. Entonces, yo creo que también esa es una pequeña problemática, ¿no? De que quizás a través del presupuesto participativo no nos asignan quizás la ejecución del proyecto, asignación presupuestaria para ejecutar este tipo de proyectos y lo mandan como, digamos, lo maneja la Dirección de Desarrollo Social Económico o a través del patronato, pero no llega a todas las parroquias, solo llegan a ciertas parroquias de manera específica. No sé si eso también se podría considerar. Ya, sí, súper bien. Con todo igual voy apuntando, si me ayudan igual en algún punto, si se me va alguna cosa, les agradezco me hagan aterrizar. Ya, finalmente alguna reflexión sobre el acceso a justicia. ¿Qué les quiero comentar? Nosotros en Santo Domingo hemos hecho algunas revisiones, más que nada de las estadísticas oficiales y también inspiradas en la dinámica de las parroquias, que es que usuarias van a contarle a la presidenta los problemas que tienen, que quizá sufrieron violencia, alguna cuestión así. Entonces, bueno. En resumen, desde esa experiencia creamos una aplicación para prevención de violencia y el marco lógico de aquello nos daba cuenta que en el sector rural, primero, las distancias. Segundo, las distancias también incluyen un tema económico. Por ejemplo, movilizarse desde algún recinto, una comunidad lejana al centro parroquial puede llevar varios minutos, horas en los casos de las parroquias más extensas, y de ahí recién al centro urbano en donde pueden acceder a medidas administrativas a través de los consejos cantonales, o pueden ir a la fiscalía. Al nivel de parroquias no tenemos capacidad más que los tenientes políticos, que sin embargo nos comentaba la gente que es un poco también de vergüenza, ¿no? Vergüenza por el escrutinio público, sí, por el qué dirán, de decir, ve, le está pegando el marido, cuestiones así. Entonces, como que veíamos que el acceso a la justicia en el caso de las mujeres rurales
es bien complejo, primero por las distancias, segundo porque a veces económicamente movilizarse en esas distancias con las complejidades de transporte de las parroquias es costoso cuando tienen que arriesgar, por ejemplo, el presupuesto para la alimentación del día o ir a asesorarse en cuanto a lo que les está pasando. Y tercero, el tema del escarnio público, del ser juzgadas por por propias mujeres, ¿no? Al decir, ve, le ha pegado, así. Entonces, eso me gustaría poner en cuestión, cómo han visto desde sus territorios, si han visto algo similar o es diferente en sus casos, pues me gustaría igual escuchar un poco. ¿Les parece si seguimos del mismo orden? Bella nos puede ayudar con su reflexión. Bueno, en este punto yo creo que también viene el tema de la vergüenza, ¿no? Como dice, el tema social, porque acá, bueno, en el caso de mi GAD no se han venido a quejar directamente o a conversarme, se escucha, pero es ese temor al qué dirá y, y se quedan y se guardan para ellos. Lo que sí me ha pasado una vez es de que un hombre, él sí vino con ese temor de que bueno, tenía problemas familiares, se habían separado, etcétera, pero tenía el tema de que quizás él por hacer un mal procedimiento pueda ser acusado por el tema de violencia de género. Entonces, él para evitar todo eso, decidió mejor él salirse de la casa. Entonces, creo que también no se aplicaría solo a la mujer el tema de temor de denunciar a este tipo, a la violencia de género, em, y también por el desconocimiento, por el desconocimiento que existe mucho más bueno, en este caso mi parroquia no es que no tenga acceso quizás a la cabecera cantonal, me queda sumamente cerca, pero sí hay otras parroquias de aquí en la provincia que son demasiado lejos, entonces sí sería una problemática eso de poder acceder y siempre está la tendencia política. Creo que la entidad de gobierno más cerca que puede aportar o dirigir en estos casos de violencia, pero no siempre existe esa voluntad política o esa flexibilidad por las tendencias políticas y no hay esa socialización de qué deberían hacer las personas que han sufrido estas situaciones. Entonces, el desconocimiento de manera personal, como vuelvo y reitero, yo también desconocía cuál era el procedimiento. En alguna ocasión fui víctima de violencia política y cibernética aquí en Migada a inicios de mi administración. Entonces, obviamente nosotros eh, dimos con la posible persona que nos había acusado, ¿no? Y esta persona vino directamente a Migada a decirme de que sí, que me va a denunciar porque he tomado su nombre cuando era obvio que él estaba también tras de, 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 de difundir esta información a través de las redes sociales, una página de manera específica con mi imagen. Entonces, justamente yo salía de este proceso de la formación de defensores comunitarias y sabía un poco de cuál era el procedimiento. Entonces, creo que en ese momento el conocer cuál era el procedimiento y poder enfrentarme a esta persona me ayudó en un sentido, ¿no? De que a raíz de esa de ese accionar separaron el tema de, de los ataques a través de esta página de Facebook, porque la persona sabía que yo estaba empapada de cuál era el procedimiento, a dónde tenía que acudir, que si fiscalía iba a investigar, etcétera. Entonces, sí nos hace falta el tema de poder socializar qué debemos hacer nosotros, cómo acceder también a la justicia y en cierto sentido empoderarnos nosotros como mujeres y no ser parte de la sumisión como tal. En este caso, una sola consulta. ¿Cómo usted descubrió quién era? ¿A través de un proceso, del debido proceso o mediante qué herramientas usted conoció quién fue? Bueno, a través de un documento del GAD que ingresaron solicitando una información específica, justo estaba con Contraloría y me pidieron información personal de una persona. Entonces, obviamente, eh, yo respondí de manera articulada, igual con asesoría, de que no podía entregar la información por ser información personal y solo la persona, un exfuncionario podía acceder a esa información. Entonces, ese mismo documento asomó en parte de la página, ¿no? Entonces, obviamente tachado el nombre de quien suscribía el pedido y distorsionando información.
Entonces, bueno, ahí mi secretaria justo estaba revisando esa página y dijo tal persona es, porque es la única persona que se le entregó la información. Entonces, esa persona vino y cuando nosotros ya le dijimos cuál era el procedimiento y de que él es la única persona que tiene acceso a esa información, porque era el GAT y esa persona. Entonces, por ahí nosotros como que ya empezamos a deducir y después de que se le enfrentó de cierta manera a esta persona, se dejaron de asomar publicaciones en la página. O sea, como que lo pusieron de manera privada, etcétera. Existe la página, sí, pero ya no hay ataques directos como lo había. Ya, muchas gracias, Bella, le agradezco muchísimo. Por favor, Dani. Sí, a ver, en cuanto al acceso a la justicia, hay indicadores específicos, por ejemplo, se hizo hace 2 años un estudio junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, para, mediante encuestas a las usuarias, especialmente esto fue solamente en las ciudades capitales, en Quito, Guayaquil, Cuenca y, a ver, no me acuerdo si era Machala, pero puede ser Machala. Solamente fue en 4 ciudades para conocer la percepción de las personas usuarias del sistema de justicia sobre qué tal está el sistema, ¿no? ¿Cómo les ha ido? Y en una nominación general tuvimos un 5/10 en puntuación. Esto, por supuesto, es un número bastante alarmante, aunque siendo sincera, yo pensé que iba a ser menor, pero, pero terminó siendo 5/10 y esto les digo también con el sesgo, digamos ahí, de que solamente se hizo en ciudades grandes, ¿no? Que tienen un poco más de infraestructura, que no hay solamente una fiscalía de género o que por su lado, existen fiscalías de género y juzgados especializados, mientras que por supuesto conocemos que en la ruralidad no es así. Entonces, dentro del sistema de justicia es bastante complejo el acceso de las víctimas y de los familiares a todo el sistema. O sea, simplemente, primero también como lo mencionaba Bella, comparto mucho ese criterio. Hay muchísimo desconocimiento de parte de la ciudadanía y por eso voy anclando a lo que comentaba anteriormente. Es necesario tomar como punto importante y como lo más importante para este mandato que la prevención es lo necesario. Y si estamos hacia ese camino, hay la necesidad de que haya el conocimiento de cuáles son las herramientas que las víctimas sobrevivientes tienen por parte del sistema de justicia, ¿no? No solamente es el hecho de que presenten la denuncia, que denuncien dentro de todo el sistema penal, sino también las medidas administrativas de protección, ¿no? Que son también herramientas que si se las llevara de forma adecuada serían una de las herramientas más poderosas para prevenir futuros femicidios. Entonces, vemos que es bastante complicado. Hay una limitación en cuanto a personal en las provincias, en los territorios, bastante alta, porque los equipos de trabajo no están 100% conformados y eso significa que la carga es súper alta y que por más de que haya la voluntad de resolver y de dar trámite, humanamente es imposible. Justo hoy en la mañana estaba hablando con las compañeras de la Amazonía que están chuta full tratando de solucionar también muchas cosas dentro de ese territorio y decían que justo compañeras tanto en el Coca como en el Tena tienen afortunadamente una buena jueza que está bien.
involucrada en temas de género y ¿Qué también oficios afortunadamente enviamos? ¿Qué una oficios enviamos a fiscal. la prefectura? Hay una fiscal que también está bastante involucrada, pero no tienen, por ejemplo, la facilidad de que dentro de los procesos judiciales haya una participación de peritos autorizados. No hay dentro de los procesos judiciales peritos que puedan hacer los estudios de las pruebas y por lo tanto la toma de decisiones y las sentencias no están acorde a las pruebas que se presentan, ¿no? Entonces hay muchísimas limitantes ahí por más de que haya voluntad y de que afortunadamente ciertos funcionarios sí quieran resolver temas desde la perspectiva de género, sí es un conflicto como bastante estructural y complejo de resolver y más aún en la ruralidad. Muchas gracias. Solo una pregunta, Dani. ¿Cómo sería llevar de manera adecuada estas medidas de protección que las dan los municipios? ¿Cuál es tu Ujú. perspectiva? ¿Cuál sería, cómo sería adecuado eso? Mira, primero para que sea realmente efectiva tiene que existir un sistema de interconexión entre todas las instituciones que manejan los temas de género. Esto quiere decir, todo el trabajo interinstitucional es netamente necesario. Entonces, cuando se emite una MAPI, tiene que haber una notificación al Ministerio de Educación si hay caso de niños, niñas y adolescentes en las familias, porque recordemos que las víctimas no solamente son las mujeres que han sido golpeadas, que han sido violentadas, sino por supuesto el círculo familiar y los niños, niñas. em, y que este sistema funcione mancomunadamente con el aparato jurisdiccional. Esto significa la fiscalía, esto significa el juzgado. Lo que está pasando ahorita es que se emiten las medidas administrativas de protección, digamos, por parte de la tenencia política, pero eso nunca termina notificándose al juzgado. Y a la final o sea, la medida administrativa de protección, ¿qué es? Es un papel, es una hoja de papel A4 y hemos tenido ya suficientes casos en los que las mujeres han sido víctimas de femicidio teniendo la hoja en la mano. Entonces, mm, ¿de qué nos sirve? Es que exista este sistema, que además esté involucrada la Policía Nacional, que hay el conocimiento una vez se emite esta medida administrativa de protección, porque si no hay este trabajo interinstitucional, no se les está alertando a las demás instituciones que están obligadas a llevar este trabajo de prevención. Entonces, esa es realmente la manera en la que estas medidas eh, pueden y tienen que llevarse de manera efectiva, ¿no? Muchas gracias, Dani. Ujú. Estefanía, por favor, su perspectiva sobre el acceso a justicia en el sector rural. Y pues muchísimas gracias. Bueno, coincido realmente bastante con las compañeras. Uno de los puntos es también, coincido con lo que es la parte social y también el miedo. El miedo, he visto que muchas de las veces pues nosotros hemos tratado de empoderar un poco, bueno, en mi parroquia por ventaja, ya no existe mucho digamos, esas situaciones. Sin embargo, sí hay casos de excepcionales, pero nosotros compartimos acá con la señora tenienta también, que llegan ahí a informarle, pero sí ha sido esa situación en la que pues ya se hace el procedimiento, se hacen los diferentes trámites, pero como mencionó la compañera, esa es la parte de la demora para que salgan la respectiva respuesta, la ayuda, el auxilio, ¿no? Es bastante demorado. Ahora otro tema que sería bastante importante acá en el Cantón Sixi se hace lo que es las mesas técnicas con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Eso es un poquito delicado. ¿Por qué? Porque llaman a todos los presidentes, en este caso de las juntas, un representante del Distrito de Salud, un representante de la jefatura, de la alcaldía. Pero ¿qué ha pasado ahí? Se comenta cada uno de los casos, de las situaciones, pero en estos 2 años no se ha visto que haya como un actuar. Es como que, bueno, llego, se realiza la mesa técnica, se exponen los casos, se dice de acá, bueno, ahí son casos en generales, realmente no es específicamente contra el acceso en el sentido de las mujeres, pero sin embargo se llega.
y se ven esos casos, pero solo quedan documentos, entonces no hay como que ese actuar, bueno, decir para la siguiente qué acciones se tomaron, qué se solucionó, no se solucionó. Si lo seguimos y seguimos dando a conocer los casos y los casos, pero no hay esa respuesta o ese auxilio inmediato. Entonces, eso sí es bastante importante ir ya tomando acciones, porque como municipio hay el Consejo de Protección de Derechos, en el área de la salud tienen ya sus respectivas pues de actividades que tienen que, ¿no? Entonces, eso sería bastante fundamental, fortalecer para que cada reunión, cada mesa técnica hayan ya soluciones y partir de aquello seguir realizando una mesa técnica, porque si no tengo yo una solución, no tengo una respuesta, o qué pasó, o está en seguimiento, o ya se pasó a este departamento, o ya se conversó con aquello, yo puedo hacer otra mesa técnica. Entonces, eso es lo que yo he podido aportar en la situación que ha pasado aquí en mi territorio, pero como digo, por ventaja no es, sin embargo, de los pocos que se conocen, em, ha sido también la demora en las, qué sé yo, van, presentan la respectiva denuncia, diría yo, pero es como que no mismo me van a ayudar, no ha pasado esto. En mi caso también, como mencionó la compañera Bellas, también sufrí lo que es esto en la parte cibernética. Se llegó un poquito con con la compañera tenienta a conversar personalmente que, bueno, o sea, están las oficinas, que nos diga, que nosotros también le podamos de explicar de cómo es la situación, porque muchas de las veces que comentan que no se hace nada, que están acá. Entonces nosotros hemos tratado y, pues bueno, nos ha ido bien, realmente ya no se ve ese ataque, esa desmoralización en redes, que hoy son el reflejo, no solo tanto de la presidenta o presidente, sino en sí del territorio, de su parroquia, de su GAD, y eso se conversó y un poquito ya sí se ha ido controlando aquello. Eso realmente es lo que yo he palpado y he sentido, y más bien que estas mesas técnicas realmente tengan resultados esperados y acciones. Muchas gracias, Estefanía. Un poco consultar solo un concepto. Esta, quizá a todas las compañeras, quizá Dani, desde el tema legal, inocular discursos de desmoralización que nos comentaba Estefanía, ¿eso sería discursos de odio? ¿Configuraría discursos de odio o no? Sí, ya, Claro, listo. claro, por supuesto. Ya. Bueno, les voy a hacer igual un recuento y luego para pasar al siguiente punto les tengo una propuesta de utilizar IA. Entonces, es muy importante que en estas partes de las intervenciones sí le fijemos mucha atención para que luego la herramienta sea bastante aterrizada. Entonces, sobre acceso a justicia, Bella nos mencionaba que el temor al que dirán, el concepto no solo de mujeres, sino también es masculino, esto del qué dirán en cuanto a casos de violencia de hombres y mujeres, el desconocimiento también de los derechos, la tenencia política no siempre tiene la voluntad política y, por ejemplo, no socializa los procedimientos de denuncia. Lo que limita que las personas sepan cómo acceder a ello, ¿no? Nos comentaba que que fue víctima de violencia política y cibernética. Tras conocer quién fue el culpable, fue a reclamar, o sea, el agresor fue a reclamar. La manera de enterarse fue por un pedido de información de un funcionario que filtró el documento y distorsionó. Entonces, la solución sería conocer y empoderar, ¿no es cierto? Solución, conocer procedimientos y empoderar, ¿sí? Si es que tienen algún comentario, me interrumpen, por favor, con toda confianza. Daniela. Nos comentaba que hay unos indicadores del PNUD de una investigación de hace 4 años aproximadamente en 4 ciudades, que le estima la calificación sobre el acceso a justicia en mujeres era 5 de 10. Recalcar el sesgo que fue un indicador urbano, lo que nos inspira a pensar que la situación en el sector rural debe ser aún más compleja. También otro punto, es complejo el acceso a las víctimas y familiares. Ahí también no sé si cabe la revictimización, era una duda que yo pensaba, sí. Ya, la prevención es la prevención solución para evitar la judicialización del ilícito cometido. O sea, la estrategia debe como que orientarse a la prevención para que no tengamos que hablar de judicialización. Medidas administrativas de protección idóneas. ¿Cómo se llevaría de manera adecuada? Sería a través
A ver, sería para que sea efectiva debe existir un sistema de interconexión entre las instituciones del Estado. Le había puesto aquí interoperabilidad por el concepto. Las víctimas no son solo las víctimas, sino sus familiares. Ahorita sucede que se emiten las medidas administrativas de la tenencia, pero eso no se notifica al juzgado, lo que limita dicho recurso a un papel. Pocas personas en la función judicial. Lo que limita la sustanciación de causas de violencia, no hay peritos autorizados por cuanto la práctica de la prueba no está acorde, ¿no? Lo que además de la voluntad, lo que además de la voluntad complejiza aún más el acceso a justicia. ¿Ya? Estefanía nos comentaba que la parte social y el miedo son dos pilares a tratar. Se hace el procedimiento, pero se demora. Posible revictimización, mesas técnicas con el CSPD, el caso de Sig es delicado porque convocan a los presidentes de gobiernos parroquiales, entre otros actores. Sin embargo, en el transcurso de 2 años no se evidencia agendas específicas, pese a que se activan mecanismos de participación. Que en las mesas técnicas se definan soluciones específicas, no solo actos declarativos formales por cumplir norma. La violencia cibernética también se apunta en el punto, en el sentido que deslegitiman la gestión e inoculan discursos de odio en los ecosistemas digitales por la condición de género. ¿Sí? Quizá algún aporte, alguna observación. Listo. Bueno. En esta ocasión quiero comentarles la propuesta que he pensado para poder avanzar con los siguientes 2 puntos y obviamente luego nosotros hacer una revisión manual. Esto le vamos a pasar ahorita en la IA para pedirle que nos dé una lluvia de ideas sobre el problema y sobre esa lluvia de ideas que nos da la IA, nosotros observemos, le pulimos y pasaríamos ya con estas intervenciones más la lluvia de ideas a la formulación de preguntas guía en la misma dinámica, ¿ya? ¿Sí? ¿Le Perfecto. parece? Ujú. Ya. Entonces vamos a utilizar Gemini. Entonces vamos a copiarle rapidito. Entonces le vamos a decir. mm, Ya, veámosle. Ya, nos ha dado tres. Les voy a copiar y ahí les vamos revisando para que le incluyamos, le quitemos o lo que consideremos oportuno. Ya. A ver, por acá. Listo. Entonces, nos dice el uno, le voy a poner en rojo para que le podamos igual ir mirando con detalle. Dice, falta de prevención y abordaje de violencia de género. Se observa una falta de enfoque en la prevención de la violencia de género. El Estado es percibido como reactivo en lugar de preventivo. Existen barreras significativas para la implementación de políticas efectivas. Problemas técnicos y presupuestarios, que sería otro componente acá, ¿no? A ver, solo déjenme checar si es que es así o estoy mal. A ver, problemas, obstáculos, falta de educación. Ya, sí. Este es un subpunto de acá. Solo, a ver, vamos a ponerle un segundito. Problemas, marco legal y cuestionamientos y obstáculos. A ver, solo le voy a arreglar un poquito en forma para que no nos confundamos. Ya, listo. Ahí sería. Entonces, en esta misma línea de la falta de prevención, problemas técnicos y presupuestarios, no existen guías técnicas ni personal especializado para desarrollar proyectos de prevención a nivel local. La eliminación del Ministerio de la Mujer complica la materialización de mandatos legales. Los presupuestos participativos no llegan a todas las parroquias y se centralizan en instituciones que no pueden atender a todas las jurisdicciones. El marco legal deficiente, la ley de prevención actual no cuenta con indicadores alineados a la realidad nacional y se basa en un modelo eurocéntrico, lo que limita la aplicación de estrategias territoriales adecuadas. Cuestionamientos y obstáculos. La Contraloría ha cuestionado la falta de justificación de la motivación de proyectos y ausencia de apoyo de otras instituciones, lo que dificulta la implementación de iniciativas. ¿Estamos de acuerdo con este primer punto o prefieren una sola lectura y luego observamos?
Ahí yo tengo solo una corrección, y eso me olvidé de decirte cuando me lo leíste anteriormente. Ujú. Eh, en el marco legal deficiente, yo no pondría marco legal, sino política pública deficiente. Ya, Y ahí, en vez de poner la ley de prevención, pondría el plan de prevención. Ajá, exacto. listo. Quizá, estimada Estefanía Bella, ¿alguna Eso. observación? Ya, No, 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 por mi parte no hay ninguna observación. súper. Ya, vamos al siguiente. Este sí sería el siguiente ítem. Me regalan un segundito, por favor. Ya, ya, perdón, perdón. A ver, voy a arreglarle la forma para no confundirnos. Ya. Entonces, esto nos dice obstáculos al liderazgo y participación política de las mujeres. Existe una percepción de que las mujeres no pueden desarrollarse en el ámbito político, un prejuicio que se manifiesta a través de la violencia política de género. El liderazgo y poder simbólico. Las mujeres que ocupan la presidencia de gobiernos parroquiales enfrentan prejuicios de liderazgo. El poder simbólico en estos espacios se ejerce de manera que deslegitiman su gestión y generan discursos de odio. La falta de educación política. No hay una educación política específica para las mujeres, lo que limita su capacidad para posicionar la perspectiva de género en los espacios políticos y defender sus derechos. La violencia cibernética, que es algo, me parece súper enriquecedor que salió acá. La gestión de las mujeres en roles de liderazgo es deslegitimada y desmoralizada a través de la violencia cibernética, lo que crea un ecosistema digital hostil. ¿Tenemos algún comentario? No, de acuerdo. Listo, me regalan un segundito, igual le arreglo la forma acá. Ya, como tercer punto, tercera insight, tercera idea que hemos identificado, las barreras para el acceso a la justicia. El acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género es complejo y revictimizante. Existen barreras tanto a nivel institucional como social. La revictimización y temor. Las víctimas y sus familiares enfrentan un proceso complejo que las revictimiza. Además, existe temor al qué dirán que impide a las víctimas, hombres y mujeres, denunciar. La falta de recursos y coordinación. No hay suficientes personas en la función judicial y la falta de peritos autorizados, lo que limita la sustanciación de las causas. No existe una interoperabilidad entre las instituciones de género, lo que hace que las medidas administrativas de protección, como las emitidas por la tenencia política, y aquí podríamos incluir el CSPD, ¿no es cierto? Sean inefectivas ya que no se notifican a los juzgados. Prevención, procedimientos ineficaces. El proceso de denuncia es lento, lo que contribuye a la revictimización. Las mesas técnicas, aunque activan mecanismos de participación, las mesas técnicas, aquí creo que hay que hacerle una precisión, territoriales de género. Aunque activan mecanismos de participación, no logran definir soluciones concretas, quedándose en actos declarativos sin impacto real. La tenencia política no siempre socializa los procedimientos de denuncia, lo que aumenta el desconocimiento de las víctimas. Quizá tenemos algún comentario. Ya. El siguiente punto, el punto 4, yo también sugiero que nos basemos en la IA porque en realidad lo nutrido de la discusión es las versiones de ustedes. Entonces, no sé qué piensan si el punto 4 también lo hacemos con IA, luego le revisamos para ir incluso aprovechando estas nuevas herramientas que están súper interesantes. Sí, ya. Entonces vamos a pasarle la IA. Sí, de acuerdo. Formulación de preguntas guía. Entonces vamos con esto a hacer las preguntas guía.
Ya tenemos algunas. Ya ahorita les voy a pasar a la otra. A ver. Ya. Entonces tenemos prevención y abordaje de violencia de género. Estas preguntas también están ordenadas en la misma categorización anterior, en tres grupos, que me parece digerible y metodológico. Creo que sí está bien, tres criterios, ¿no? Entonces, en prevención y abordaje de violencia de género, tenemos como preguntas para continuar en el trabajo que haremos hasta la siguiente sesión. ¿Cómo podemos diseñar un modelo de prevención de la violencia de género que se adapte a las realidades locales y territoriales, superando el modelo eurocéntrico actual? La primera, ¿qué estrategias se pueden implementar para asegurar que los presupuestos participativos se distribuyan de manera equitativa y lleguen a las parroquias rurales, permitiendo la financiación del proyecto de género? La tercera, ¿qué mecanismos de coordinación pueden establecerse en los gobiernos parroquiales, los organismos de control y otras instituciones para superar los obstáculos administrativos y la falta de apoyo en la implementación de proyectos de prevención? Sobre el componente primero, con prevención y abordaje de violencia, quizá alguna observación o alguna puntuación en las preguntas. Sí, ya, seguimos. Entonces, en cuanto al liderazgo y participación política de las mujeres, ¿qué tipo de programas de formación política son necesarios para empoderar a las mujeres lideresas y fortalecer sus capacidades para defender la perspectiva de género en sus espacios de poder? La primera. La segunda, ¿cómo se puede contrarrestar los prejuicios de liderazgo y los discursos de odio en los gobiernos parroquiales para crear un entorno más favorable para la participación política de mujeres? Eh, ¿Y qué medidas y herramientas de apoyo pueden desarrollar para proteger a las mujeres líderes de la violencia política y cibernética y deslegitimar las narrativas de odio en espacios digitales? Yo sugeriría, no sé qué piensen, aquí en cómo se puede contrarrestar los prejuicios de liderazgo. No le pondría gobiernos parroquiales o en todos los niveles de gobierno, porque claro, cuando convoca el municipio, las prefecturas, también está como que esa dinámica de los presidentes y las presidentas, ¿no? No sé qué piensen de aquello. Si le ampliamos, no gobiernos parroquiales, sino en sí a todas las instancias, Sí, 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 de acuerdo. Sí, a todos los niveles de gobierno. en todos los niveles de participación, puede ser, todos los niveles de gobierno. Ya, le pusimos, dice, quedaría la pregunta, ¿cómo se pueden contrarrestar los prejuicios de liderazgo y los discursos de odio en todos los niveles de gobierno para crear un entorno más favorable para la participación política de las mujeres? ¿Sí? ¿De acuerdo? Súper. Vamos a la última, acceso a la justicia. ¿Qué pasos se pueden seguir para mejorar la interoperabilidad entre las instituciones de género, los juzgados, la tenencia y la tenencia política, garantizando que las medidas de protección sean efectivas y no solo papel? Aquí yo una pregunta más conceptual. ¿Las tenencias políticas tienen la misma competencia o la misma capacidad de los consejos cantonales de protección de derechos o cuál es la diferencia? Quizá tenemos ese... No, hasta donde tengo conocimiento, no tienen como que la misma responsabilidad en ese sentido. Tienen esas políticas como que al ser el ente de gobierno más cercano a a la comunidad, es parte del acompañamiento o asesoría. O sea, la responsabilidad en el tema de violencia de género de tendencias políticas sería dar el debido acompañamiento, digamos, para ir a fiscalía o a los consejos eh, se me fue el nombre. Bueno, a todas las instituciones, dar el debido De acompañamiento, derechos. más que todo, A hasta ver, donde conocimiento. yo una consulta, yo he escuchado, o sea, soy abogado, pero no ejerzo mucho, pero he escuchado, claro, las tendencias políticas dan como órdenes, boletas de alejamiento. Esa es la medida administrativa de protección, ¿correcto? No, son diferentes. O sea, es que las medidas administrativas de protección, a ver, son
En los lugares en los que hay tenencia política, se emite la tenencia política. En los lugares en los que no hay, emiten los consejos de protección de derechos. Y así sucesivamente, de acuerdo digamos, al tipo de autoridad que exista en los territorios, asumen esa responsabilidad. Em, en cuanto a la emisión de estas medidas. No específicamente es solo orden de alejamiento, esa es, digamos, la principal, pero también incluyen, es que la orden de alejamiento incluye la salida del agresor del domicilio, por ejemplo, el retorno de las pertenencias de la víctima, o sea, como que muchas de estas, de estos temas como rápidos, que no son soluciones, sino ya digo, como medidas de Medidas de protección. contención automáticas. Entonces, como que por ahí va la cosa. Ya, entonces entiendo bien, me corriges, el tema del CSPD y la tenencia política tienen la misma competencia administrativa, son Consejo homónimos. Cantonal de Protección de Derechos de CCPD, sí. Ajá, Yo sí, sé, en los territorios sí, dependiendo de lo que hay en el territorio, porque Consejo Cantonal de Protección de Derechos no hay en todo lado. exacto, sí, de acuerdo. Entonces, esta pregunta quedaría así, ¿le incluye el CSPD bajo estas aclaraciones, ¿no? ¿Qué pasos se pueden seguir para mejorar la interoperabilidad entre las instituciones de género, los juzgados, CSPD y tenencia política, garantizando que las medidas de protección sean efectivas y no solo papel? ¿Les parece? Ya. La siguiente, ¿cómo se puede simplificar el proceso de denuncia y reducir la revictimización de las víctimas a la vez que se mejora la capacidad de la función judicial para procesar casos de violencia? Tendríamos que, sí, quizá nos pueda alumbrar crear un proceso específico, ¿no? O un proceso más expedito, ¿no? El desarrollo de esta pregunta. Entonces creo que sí estaría interesante tal cual. Y la tercera sería, ¿qué acciones se pueden tomar para que las mesas técnicas territoriales de género se transformen de espacios declarativos a plataformas con agendas claras que ofrezcan soluciones concretas y medibles? ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces, estimadas compañeras, como que desde hasta aquí sería la parte que nos colige de la discusión como que temática, ¿no? Esto yo les pasaría inmediatamente hoy mismo para que en la siguiente reunión, que será en 15 días, o sea, pasando la semana que viene, De que podamos hacer la igual, reunión es de las mesas técnicas del mandato de ya, podamos tener como que algunas perspectivas. La idea sería que todos vengamos con algunas ideas. Yo también alistaré algo junto con Daniela para presentarles y la idea es que también todos vengamos así con muchas ideas sobre estas preguntas, o sea, cómo damos contestación a estas preguntas y un ejercicio similar al que hicimos hoy para ya quedar con las definiciones finales, igual apoyados de la IA. ¿Les parece? Y pasaríamos ya al punto 5. Listo. Quiero mostrarles cómo es un formato TEDx, por si puede servir un poco para ilustrar. El formato TEDx, les leo qué es lo que dice del formato TEDx. Es una iniciativa que permite a comunidades locales organizar eventos similares a las conferencias TED, difundiendo ideas que valen la pena difundir a nivel local. Como que en más sencillo, el tema de la metodología TEDx es como intervenciones puntuales para que la discusión, por ejemplo, si me invitaran a mí ya, yo puedo hablar de muchos temas, pero específicamente en la comparecencia que me compete voy a hablar sobre un proyecto que tengo una aplicación para prevención de violencia. Entonces yo solo me centro en eso, no me desvío de eso y si puedo hacerlo en menos de 10 minutos, enhorabuena. Entonces, la intención de este mapeo de actores es que desde la riqueza de sus conocimientos en todos los ámbitos, tanto territoriales también como que desde los activismos, podamos sugerir actores. En este caso, igual Estefanía le observaba que estaba en carro, entonces seguramente estará en tránsito y la señal le habrá fallado un poco. Sin embargo, bueno, queda esto grabado y yo ya le comentaría para que igual nos aporte con actores.
Entonces, vamos pensando a qué personas podríamos invitar a la siguiente sesión. Puede ser no necesariamente gente que venga de la academia. Está más interesante si es que podríamos ver lideresas locales, mujeres que tengan algún proceso icónico o que lideren alguna casa de acogida. No sé, hay algunas iniciativas súper importantes que no están visibilizadas y que podrían convertirse en modelos de gestión, ¿no? Interesantes. Y por otro lado, podría ser también casos de violencia no identificada. Obviamente con la preservación de las, o sea, de que no haya revictimización ni nada, solo que nos puedan poner o nos puedan identificar, mapear nuevos problemas, nuevos tipos de violencia, como la violencia cibernética en el sector rural, me parece que va a ser un gran aporte que como mesa ya lo conseguimos. Entonces, bueno, también te consideremos que dentro de este proceso tenemos igual otras organizaciones, y si consideran también para hacer los enlaces o si igual son externos o de sus mismas organizaciones, sugieren personas, hay mejor escucharles un poquito. Si es que tienen idea o si no, este punto lo dejaríamos un poco abierto, yo que sé, como compromiso hasta mañana para conversar, revisar un poquito y dejaríamos aquí unos cuadros para que cada una nos ayude llenando, porque este sería un documento compartido, cosa que máximo el viernes, este mismo viernes, ya les convoquemos a nuestras invitadas y que tengan con el plazo adecuado la antelación de la fecha, ¿no? Entonces, verán, ¿les parece si vamos entre todos llenando este cuadro? Quizá no ahorita porque hay que pensar, reflexionar un poquito, pero sí construyamos esta matriz de una vez. Entonces aquí pongamos invitado, invitado, pongámosle eh, tema, contacto, claro, contacto para enviarle la convocatoria y también quién nos va, o sea, cómo le pondremos a quién es amigo, al amigo, o sea, quién lo trae, cómo le podríamos definir esto. Invi- Enlace, persona de... Enlace. Enlace. Ya, entonces voy a hacer un ejemplo, ya, voy a hacer un ejemplo conmigo mismo, solo por ejemplo, para que quedemos súper claro de esto. Supongamos que Daniela me invita a mí, ya. Entonces aquí pondría Sebastián Tamayo. Tema puede ser iniciativas digitales para la prevención de violencia. A ver, iniciativas digitales para la ay, prevención de violencia, listo. A ver, pongámosle aquí contacto. Si es que tenemos un mail, pues enhorabuena, y si no le ponemos un número de contacto, estaría suficiente con eso, considerando que, claro, el mail no es muy usado en nuestras dinámicas. A ver qué pasa. 74, ya, y en caso de que sí tengamos mail, vamos a ponerle aquí, ya. El enlace sería Daniela, ya. Entonces, este lo voy a dejar en rojo para que nosotros tengamos solo de referencia, ¿sí? Por favor. Y bueno, aquí iríamos punteando. No sé cuántos creen ustedes que podrán, o sea, para ponernos una meta, dos por persona, uno por persona, ¿cuántos creen óptimos para igual tener esa línea clara? Yo creo que uno por persona, porque si no nos vamos a Ya, alargar un listo. montón. Y igual, si es que hay más gente, podríamos organizar en las siguientes sesiones, porque son en total 6, ordinarias, por así decirlos, para que si es que hay más gente, pues vaya aportando, ¿ya? Entonces, tendríamos de compromiso, ya le comunicamos a Estefe, que también me decía que tenía una persona, ya. Entonces, definiciones de actividades de la mesa temática, o sea, de la siguiente mesa. Aquí me faltaba. Bueno, como compromisos conjuntos, pasémosle a la IA ya para sobre aquello ir hablando. A ver, déjenme vincularle un ratito. A ver, les pido 2 minutitos hasta hacer el proceso y de ahí les revisamos los temas pendientes.
Ya verán, en este caso, pues ya la IA nos ha fallado un poquito, nos va a tocar hacer manualmente, porque nos da cosas que ya hicimos ahorita demasiado declarativas, ¿no? Establecer una agenda clara, que es justo lo que estamos pidiéndole, pues en esta ocasión no nos salió. Ya, entonces, bueno, les pido igual yo voy a ir diciendo algunas y también si se me quedan, les pido porfa que igual me interrumpan y vamos diciendo. Entonces, a ver. Como primer compromiso sería plantear respuestas o ideas. No, yo creo que podríamos venir igual con ideas claras sobre cada una de las preguntas, ¿sí? Eh, traer ideas claras, traer ideas claras sobre las preguntas que están en el punto, a ver, que están en el punto 4 sobre las preguntas guía, punto 4. ¿Ya? Traer ideas claras. Otro compromiso específico sería completar un invitado para la siguiente sesión, ¿sí? Sesión, ¿ya? ¿Qué más tendríamos? Yo les propongo si es que podríamos ir revisando algunos estudios que tengamos, o sea, un mapeo general, un estudio de documentos preexistentes y tal vez conversando con. Bueno, más creo que Dani, tú podrías ayudarnos un montón a mapear eso y también si es que desde las experiencias de los territorios hay algún estudio focalizado, algún plan, podríamos hacer ya mapeo de estudios, o sea, revisión de estudios y el otro también podría ser que sí podrían aportar nuestras compañeras, pongámosle slash, algunas prácticas exitosas que consideren, quizá desde de gobiernos locales o si no le dejamos revisión de estudios y datos. Y entonces con esas tres actividades quedaríamos como con el compromiso. No sé si igual pueden comentar algo de pronto. De acuerdo. Listo. Tal vez Bella, algún comentario. No, ninguno de momento. Finalmente, verán, el tema de la IA, quiero sí pedirles una retroalimentación cortita. Ahorita estoy justo muy curioso de la IA. Entonces, ¿qué les pareció lo que le utilizamos en la 2 y en la 3 y la 4? A mí también me encanta, solo que me da dolor de corazón por el uso del agua. El agua, sí, sí. Ajá. Tienes toda la razón. Pero les pareció bien, o sea, no nos despegamos, ¿no es cierto? Listo. Entonces, igual en los siguientes procesos vamos a ir integrando esto a fin de que sea mucho más diligente. Si no hay ningún comentario más, esto sería todo. Una vez que, ¿les parece si nos ponemos como plazo y dejémoslo aquí apuntado para llenar el invitado? ¿Estará bien? Hasta hoy estamos martes, hasta el jueves, ¿estará bien? Sí, sí, Ya. sí. A ver, hasta el jueves. Jueves. Hasta el jueves 21. Jueves 21 del 08. Una consulta aquí del tema de invitados para las sesiones. ¿Pueden ser cualquier persona o debe ser netamente, digamos, de los GAT parroquiales? Cualquier persona. Ya, ya, porque, o sea, voy a hacer los acercamientos, a ver si es que nos pueden acompañar quizás de la red de mujeres de aquí de Cotopaxi, porque yo Súper. trabajo Ujú. el tema de prevención de violencia y voy a ver si es que es factible el acompañamiento de ellos. Ya, y claro, si es que gustan, pueden, o sea, hacer su ponencia TEDx y de ahí integrarse a la mesa también como integrantes para ir discutiendo. Sí, es muy válido. Mejor, muchas gracias. Entonces, verá, aquí ya le voy a poner Bella, solo para ya que usted lo complete, Red de Mujeres de Cotopaxi. Ya. Entonces, el siguiente paso sería, ahorita yo les voy a pasar este documento. Verán, para seguir utilizando IA y que nada se nos pierda, vamos a utilizar el documento formal y el documento como metodológico, ¿ya? Este documento que ahorita les voy a pasar va a ser, aquí vamos a seguir todita las mesas. Y una vez que, por ejemplo, completemos el compromiso de acá de llenar los talleres, una vez que tengamos ya, perdón, los invitados, una vez que tengamos ya esa información, lo que haríamos es pasarle un formato de acta, ¿sí?
Y ese formato de acta, pues sí, pedirles que nos ayude. La firma en este caso tendría de nuestra compañera coordinadora, que es la compañera de la SUAY, Ujú, si no estoy mal. O es usted, Bella, ahí sí se me pasó, pero bueno, ya revisamos eso. Estaría tú, Dani, como facilitadora y en mi caso yo como sistematizadora. Sí, ujú. mi rol puede ir cambiando, o sea, podría ser otro compañero en las siguientes ocasiones. Entonces, tener claro, ya este documento que les paso ahorita, pidan, ahí me mandan o sea, le dan clic y ahí me sale una solicitud, o mejor les dejo abierto ya. Entonces aquí para que ustedes igual, si tienen un aporte más, recuerden que hasta el jueves estará esto como que en versión borrador, una vez que ya el jueves cumplamos con el tema de completar el invitado, ya procederíamos a elaborar el acta formal y pedir las firmas. Sí, entonces acá les dejo en este chat y también les voy a dejar en el chat de acá. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, sugerencia. Y si no, pues eso sería todo por hoy y reiterarles nuestro agradecimiento por sumarse a esta iniciativa. Chévere, muchas gracias a todos, todas. Un gusto. Nos vemos en 15 días. Un Igual gusto. el grupo está habilitado, no se olviden de interactuar y participar. Siempre es bonito ahí esa Hacerse cercanía, si amiguitos. sea a la distancia, ¿no? Un mensaje de buenos días de pronto, algún rato. Bueno, muchas gracias por todo y estaríamos conversando. Muy gentiles. Listo, chao, chao. Una Chao. buena tarde, pasen bien. Hasta luego.